Estamos nuevamente aquí, estamos haciendo una hipnosis de lo que es el libro de Juan, que fue lo que aprendimos, porque hoy vamos a terminar este libro. Y estábamos viendo que la palabra aquí en Juan muchas veces nos habla, ¿verdad? Que si nosotros estamos en la luz, nos amemos unos a otros. Que si no amamos a nuestros hermanos y los aborrecemos, quiere decir que estamos en tinieblas. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y decimos, sí voy a obedecer, nos vamos trasladando de las tinieblas a la luz. Comenzamos a hacer luz. ¿Qué quiere decir esa luz? Esa luz espiritual me hace ver, me hace entender lo que yo estoy haciendo mal. Porque cuando estamos en tinieblas, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Vemos que todo el mundo nos hace, pero no vemos lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a obedecer esta palabra, entonces nos empezamos a trasladar de las tinieblas a la luz y comienza esa luz a brillar. Y entonces esa luz me hace ver lo que yo estoy haciendo mal. Ya no nada más estoy viendo lo que el hermano o la hermana hicieron, sino que también estoy viendo lo que yo hago mal y entonces lo comienzo a corregir. Si eso mismo sucede con el hermano, lo comienza a corregir. Y entonces aunque llegue a haber alguna diferencia entre nosotros, no vamos a tener falta de perdón, sino que sí hay una diferencia, pero la aclaramos y seguimos adelante. La aclaramos y seguimos teniendo esa amistad, esa armonía con este hermano o con esta hermana. Hablamos, nos entendemos y terminamos muchas veces pidiéndonos perdón unos a los otros. Entonces esa es una prueba de que nosotros estamos en la luz y hemos conocido a Dios y que tenemos comunión con Dios. Cuando nosotros comenzamos a obedecer los mandamientos, entonces comenzamos a hacer luz y comenzamos a tener comunión, relación con Dios. Entonces vemos que hay falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, que no nos hablan del pecado, que no nos hablan de que tenemos que arrepentirnos, que no nos hablan de que tenemos que crucificar la carne, de que el mensaje de la cruz es que Jesús vino a pagar un precio muy alto, fue sacrificado de una manera muy lastimosa, fue torturado y pagó por mis pecados, por mis iniquidades, rebeliones y pecados, para que yo ya no peque más. Esa fue la razón. O sea, sí Él viene y paga el precio de nuestros pecados, pero para que yo ya no siga viviendo de la misma manera que yo venía viviendo. O sea, que tiene que haber un cambio en mi manera de vivir. Si yo sigo teniendo las mismas costumbres, las mismas cosas que tenía antes de venir a Cristo, ¿a dónde está la diferencia? Si yo sigo siendo la misma persona iracunda, que se enoja de todo, que todo le molesta, que tiene conflicto con todo el mundo, que sigo mintiendo, que sigo robando, ¿dónde está la diferencia? Que sigo en conflicto con todo el mundo, ¿dónde está la diferencia? No hay cambio en mí. Entonces Jesús vino para pagar un precio para que yo ya no siga en lo mismo. Ese es el mensaje de la cruz. Entonces, si yo creer en Jesús es entender esto, que sí Él pagó por mis pecados, pero para que yo ya no siga viviendo en pecado, para que yo sea una persona diferente. Para eso Dios mandó a Jesús. Ese es el mensaje de la cruz. Entonces, en una iglesia no se habla del pecado, no se habla de la iniquidad, no se habla de que debemos ser obedientes a Dios. Entonces ese no es el mensaje de la cruz. Y nos dice que en eso debemos probar a los que son profetas, a los que son maestros. Si ellos no nos hablan del pecado, no nos hablan de ese mensaje de la cruz que debemos ser obedientes, entonces el Espíritu de Dios no está hablando a través de ese mensajero, a través de ese maestro o predicador o evangelista. Dice que probemos los espíritus, que probemos qué espíritu está hablando ahí, porque nos hace una advertencia que en este tiempo va a haber muchos anticristos, muchas personas que no van a enseñar del pecado, porque
Muchas veces hablar del pecado es como que un tabú, como que, ay no, es que aquí todos somos santos porque ya Jesús hizo todo, porque ya Jesús pagó por nuestros pecados. No es así. Es incluso la palabra que el que dice que no es pecador hace mentiroso a Dios. Entonces vamos a ir ahora sí nos vamos a ir al capítulo 5. Esto es lo que llevamos hasta aquí, que estuvimos viendo. Todo esto fue lo que estuvimos viendo y vamos a irnos al capítulo 5, 13. Una de las cosas que también vimos antes de empezar ahí es que Dios mandó a Jesús a través de agua, sangre y el Espíritu. Sangre, agua y sangre, eso quería decir que no nada más vino el Espíritu, sino que vino con un cuerpo como nosotros. Y también su Espíritu da testimonio que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que mandó Dios para que tuviéramos vida eterna. Y nos dice que el que no cree que Él es el Mesías, que fue el que envió Dios, y creer nuevamente significa que seamos obedientes a su palabra. Hay veces que no vamos a entender, investiguemos. Hay veces que nos va a costar trabajo dejar cosas, dejémoslas. Porque nosotros debemos de ir por lo que es la vida eterna. Que la vida eterna dice en Juan, que te conozcan a ti, que me conozcan a mí, a quien has enviado. Que estés en comunión con nosotros, que tengamos comunión con Dios, que podamos percibirlo, que podamos sentirlo, que podamos tener una comunicación con Él, que Él nos conteste, que nos mande mensajes. Eso es tener una comunión con Él, y para eso necesitamos estar purificados, necesitamos luchar por vivir en santidad, luchar porque seamos purificados, especialmente nuestros corazones, para que lo podamos percibir. Si nosotros seguimos viviendo de la misma forma, sin siquiera darnos cuenta que estamos pecando, entonces nosotros nunca vamos a poder percibir a Dios, aunque digamos que somos cristianos. Entonces esos son los tres que mandó, esos son los tres testigos que Dios nos da, que es el Espíritu, el agua y la sangre. Y dice la palabra que si por 2 testigos ya es el testimonio que es verdadero, ¿cuánto más es de Dios que nos dio estas 3 por testimonio? Y nos lo da para que nosotros tengamos vida eterna cuando creemos en Jesús. Ese es todo el mensaje, es creer en la palabra, porque Jesús es esta misma palabra. Jesús es esta palabra. Él es esta palabra. Obedecerlo a Él es obedecer esta palabra. Seguirlo a Él es seguir lo que Él dice aquí. Y vamos a dejar cosas así, vamos a tener que crucificar nuestra carne, que ir en contra de nuestra carne, sí. Hay 3 cosas contra las que nosotros tenemos que luchar, que es nuestra carne, que es el mundo, que es el reino de las tinieblas. Y nosotros no podemos vencer al mundo si nosotros no hemos sido engendrados. ¿Qué quiere decir ser engendrados por Dios? Que decidimos recibir la luz, decidimos ser obedientes, decidimos dejar lo que nos diga aquí la palabra que tenemos que dejar. Ahí es donde somos engendrados, cuando decidimos obedecer de corazón todo lo que dice aquí, cuando decidimos sujetarnos, cuando decidimos ya no vivir de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice que somos engendrados, vencemos al mundo. Y vamos a leer esta palabra para ya terminar. Nos vamos a ir a 5:13. Dice el versículo 5:13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, creemos en el Hijo de Dios, creemos que creyendo en Él vamos a tener vida eterna, y además que en su nombre tenemos poder. Y dice:
Y el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando tenemos comunión con Él, pedimos algo y Él nos oye, Él nos contesta. A veces ni siquiera le pedimos, simplemente a veces estamos orando por alguien querido y el Señor nos muestra qué está pasando con esa persona. Sabemos dónde está el problema. Porque los que somos de Él, Él tiene comunión con nosotros, Él tiene comunicación con nosotros. Dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, ¿por qué sabemos que Él nos escuchó? Porque ya nos mostró qué está pasando. Pues Él quiere que eso se resuelva. Y sabemos que pues ya nos dio la clave, pues eso ya está resuelto. Hoy en la iglesia hay muchas personas, y lo digo con cuidado, que dicen, es que le he preguntado a Dios y no me ha contestado. Y yo sé que en muchas iglesias no es porque no se les ha dado la palabra como está aquí. Bien, hasta los mismos discípulos le dijeron en una ocasión a Jesús, qué dura es esta palabra. Pero recordemos algo, recordemos siempre que dice en Hebreos que Dios al que ama disciplina. Esta disciplina que Dios nos da a través de su palabra, diciéndonos, apártate del mundo, deja todo eso, cambia tu manera de vivir, crucifica tu carne. Todo eso es porque Él nos ama y nos tiene que disciplinar para que entonces nosotros podamos ser engendrados por Él y tener vida eterna. Ese es todo lo que Él quiere. Yo creo que Él nos ama tanto, Dios mandó a su Hijo, pero nosotros no entendemos el amor. Muchas veces decimos, es que yo quiero que me ame Dios y que todo lo que yo le pida me lo dé y que no me dé ninguna disciplina. Ese no es amor, mi amor. Ese no es amor. Esa es tolerancia, es querer yo vivir a mi manera. Ese es el amor del mundo, pero el amor que viene de Dios no es así. El amor que viene de Dios viene para darnos vida cuando nosotros decidimos obedecer. Muchas veces las personas dicen, no, es que ahí no hay amor, o es que ahí son muy exigentes. No, es que Dios lo primero que nos tiene que dar es disciplina para que nosotros podamos tener vida eterna y podamos ser sensibles a Él y podamos tener comunión con Él, comunicación con Él. No lo hace por molestarnos, no lo hace porque nos ama y nos quiere de vuelta con Él. Entonces, si Él no nos da la disciplina, ¿quién nos lo va a dar? Un verdadero padre, una verdadera madre, son aquellos que dan disciplina a su hijo. Y duele más al padre y a la madre dar disciplina que no dar disciplina. Porque aun cuando les des algunos azotes o los castiguen con algo, el padre también le duele eso. Vamos a irnos al 16, dice, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le da la vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, el pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Cuando nosotros somos engendrados de Dios, entonces no vamos a pecar. No, ¿qué quiere decir no vamos a pecar? No vamos a practicar el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? Practicar el pecado es que yo digo, voy a hacer esto malo y después le voy a pedir a Dios perdón. Esa es práctica del pecado. O cuando yo sé que mentir es pecado y sigo mintiendo. Que todos sabemos que mentir es pecado, ¿verdad? Pero cuando una persona ya está planeando mentir para engañar, está planeando engañar,
entonces esa persona ya está planeando el pecado. El pecado que no es de muerte es cuando nosotros a veces ni cuenta nos damos de lo que hicimos. Y entonces llega un hermano y nos dice, esto que hizo no está bien, tenga cuidado. Y entonces en ese momento se da uno cuenta, ay Padre, perdóname. Ese no es pecado de muerte, ese es pecado que a veces uno ni se da cuenta y peca. Se equivoca, comete un error, ¿verdad? Pero el que ya se planeó, ese ya es pecado de muerte, ese ya es práctica de pecado. ¿Ok? Nos vamos a ir ahora al 19, dice, perdón. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros ya somos engendrados, dice aquí, que el maligno no nos toque. Cuando nosotros no somos engendrados, cuando nosotros no queremos obedecer, como les dije, hay dos cosas. Hay veces que no entendemos, por eso no obedecemos. Pero hay veces que no queremos entender, que queremos vivir como nosotros queremos, que estamos ya en tinieblas, vivimos así porque así queremos. Ya nos dijeron esto, no nos importa, seguimos viviendo de la misma manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué peligro corremos cuando nosotros decidimos vivir a nuestra manera? Que el maligno nos toque. ¿Qué quiere decir esto? Que nos primero comienza a influenciarnos a hacer cosas malas, pero después se lleva a tomar posesión de nuestra voluntad. No que seamos poseídos por él, pero ya nuestra voluntad ya está minada totalmente porque nuestro corazón se endureció. Cuando nosotros decidimos vivir a nuestra manera, aunque la palabra nos esté hablando, nos está diciendo apártate de esto, nuestro corazón se va endureciendo y entonces ya no escuchamos a Dios. Incluso se apaga la lámpara de nosotros, que es nuestra conciencia, y ya no nos damos cuenta que estamos pecando, y entonces ahí el enemigo nos toma como instrumento. Ya cuando el corazón está endurecido, ya cuando las personas ya decidieron pecar y vivir así, y entonces en ese momento ya muchas personas se pueden convertir, cuando se vive de esa manera, en instrumento del maligno. Y entonces estas personas son las que decimos que aborrecen al hermano y empiezan a hablar mal de él y empiezan a asediarlo y a perseguirlo. Y de esas personas se levantan mucho en las iglesias. ¿Y a quiénes persiguen ellos? A los hijos de Dios. ¿Por qué los persiguen? Porque la naturaleza de ellos es contraria a la de los hijos de Dios. Porque hay una oposición entre la simiente de Dios y la simiente del maligno. ¿Y qué nos dice aquí el apóstol Juan? Que por esas personas ya no pidamos, porque ellas ya fueron minadas por el maligno, porque ellos ya son instrumentos del maligno. Ya pisotearon la sangre de Jesús. Y dice el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el maligno está en el mundo. Todo el que no conoce a Dios está bajo el maligno. O sea, que Él los influencia, Él los usa. O sea, es muy importante por eso que nosotros vengamos a los caminos del Señor. Dice el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Para eso vino Jesús, para darnos entendimiento. Antes de que viniera Jesús, era muy difícil entender su palabra. No solo el Espíritu de Dios. Cuando después ya que vino el Espíritu de Dios, pues ya tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda. Pero vino Jesús a darnos ese entendimiento, ese diseño de Dios. Jesús vino para eso. Porque pues Dios ya tenía ese plan que Él viniera, ¿verdad? ¿Por qué tenía ese plan? Porque Él sabía que si no venía Él directamente, era muy difícil que nosotros entendiéramos lo que es Dios. Es muy difícil que entendiéramos el pacto que Él quiere hacer con nosotros. Vimos que también el pacto que Dios quiere hacer es que si nosotros le permitimos que Él nos moldee, que Él escriba sus mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros vamos a ser su pueblo y Él va a ser nuestro Dios.
Entonces, de eso se trata, que Él viene para ayudarnos a entender. ¿Por qué es tan difícil para el hombre entender? Porque pues nuestro espíritu quedó muerto, dormido, y no nos damos cuenta de las cosas espirituales. Entonces, aquí en la Biblia hay muchas cosas que nos hablan que son espirituales, y si nosotros no tenemos ningún conocimiento, pues no entendemos. Entonces tuvo que venir este Dios todopoderoso en carne y sangre para darse a conocer, para hablarle al hombre. Decían que Él les enseñaba la palabra como quien tiene autoridad. Y Dios lo llenó de gracia y de verdad para que las personas pudieran entender la palabra de Dios, pudieran entender quién era Dios, pudieran entender que ahora Dios no solamente se iba a manifestar como ese Dios todopoderoso, sino también como el Padre de los espíritus. Dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces, el propósito es que nosotros seamos de Jesucristo, que a través de su palabra y su comunión con Él, vayamos revistiéndonos de Él y vayamos estando en Él, para que entonces seamos totalmente de Él y para que podamos realmente vivir como Él dice. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Entonces aquí estamos viendo que todo el propósito del libro es que nosotros seamos obedientes. Que tenemos esas tres luchas, que es nuestra carne, el mundo, el reino de las tinieblas. Y para poder vencer al maligno, para poder vencer al mundo, nosotros lo primero que necesitamos es decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para poderlo obedecer. Entonces, este es el mensaje de este libro, y yo espero que podamos, que esta palabra sea una semilla que dé al 100%, una semilla que sea recibida por el que la escuche y que pueda en un momento dado ayudarles en su vida y en su crecimiento espiritual, porque hay veces que nos desesperamos y decimos, pero es que, ¿por qué yo no te oigo? ¿Por qué yo no te pregunto y no me contestas? Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasan tantas cosas y no sé por qué me pasa? Entonces, si tú eres una de esas personas, yo te invito a que tomes muy en cuenta lo que hemos estado hablando en este libro, en esta epístola de Primera de Juan. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal para que reciba la notificación cada que subimos video. Y te voy a pedir que ahí inclines tu cabeza y cierres tus ojos, porque vamos a hacer una oración. Vamos a decirle: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que me ayudes a entender todo aquello de lo cual yo no me he separado. Ayúdame a ser obediente. Yo decido ser obediente, porque sé que si no soy obediente, no te voy a conocer. Y yo te quiero conocer. Yo decido en el nombre de Jesús renunciar a mis deseos, a mis pasiones. Yo renuncio a la necesidad de tener la razón. Yo renuncio a la necesidad de defenderme. Yo renuncio a la necesidad de hacer las cosas a mi manera. Y en el nombre de Jesús, llevo todo esto a los pies de la cruz de Cristo. Y le pido a mi Señor Jesucristo que me lave con su sangre preciosa y que me lave y me limpie de todo egoísmo. Y que en el nombre de Jesucristo me ponga en mi corazón de su humildad, de su obediencia. Espíritu Santo, crucifica todo egoísmo y toda necesidad de hacer las cosas a mi manera
y pon en mí esa obediencia y esa humildad de mi Señor Jesús. Todo esto lo hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.